La muerte de nuestro animal puede ser un golpe muy duro porque forman parte de nuestras vidas de una manera que pocas relaciones humanas lo hacen. Pero ¿qué sucede con el alma de nuestros animales cuando fallecen? ¿Van al mismo lugar que nosotros? ¿Vamos a reencontrarnos con ellos? En esta entrevista con Laura Vidal, escritora y terapeuta en duelo animal, hablamos sobre todas estas cuestiones que nos invitan a reflexionar sobre la profunda conexión que existe entre nosotros y los animales que forman o han formado parte de nuestras vidas. Vale, pues buenos días, Laura. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? Con muchas ganas de hablar contigo. Perfecto, me gustaría que me contaras cómo empezó todo, porque tú eras auxiliar de veterinaria y luego empezaste a escribir sobre el duelo animal y ahora te has aventurado a escribir sobre la vida más allá de la vida, ¿no? De la muerte física. ¿Cómo ha sido esta trayectoria tan interesante? Pues mira, si te tuviera que decir exactamente en el punto donde empezó esta trayectoria, te diría que fue seguramente conmigo abrazada a un perro de 85 kilos que estaba dejando de respirar, que estaba muriendo, que era mi perro Galo, mi primer perrijo, como yo lo llamaba. En ese momento yo tuve que practicarle una eutanasia y lo único que le alcancé a decir mientras se iba fue «espérame en el arcoíris». Jamás me habría imaginado que iba a ser un título de un libro que yo misma iba a escribir años después. La verdad es que cuando perdí a los dos perros con los que yo compartía mi vida en ese momento, que eran Galo y Mini, que para mí era mi alma gemela, entré en un duro proceso de duelo. Me sentí que había perdido un trozo de mi corazón, un trozo de, no sé, de mi vida, ¿no? De mi historia, de mis mejores amigos y para mí pilares fundamentales en mi vida. Cuando estuve pasando ese duelo me di cuenta que para una parte de la sociedad era un asunto menor, casi una anécdota. Personas que ni me preguntaban cómo estaba, personas que me decían frases del tipo «es solo un perro, ves y cómprate otro». Claro, para mí, igual que creo que para cualquier persona que ha perdido a su mejor amigo, no era comprarme otro, o sea, era una pérdida irreemplazable. Cuando vi tanta incomprensión, cuando me sentí tan sola, me llegué a sentir incluso un bicho raro, que era yo la que no era normal, que yo tendría algún problema o que era una exagerada al vivirlo de esta forma, ¿no? Entonces fui a buscar ayuda, alguien que se dedicara a esto, algún libro escrito en español que tratara este tema y me encontré con que no había nada. Es cierto que eso reforzaba aún más la idea de que no era un tema tan importante, porque no había nada escrito sobre esto. Así que yo empecé a escribir un libro, no con la intención de publicarlo, sino como un diario personal, justo al fallecer Mini, y el destino me fue poniendo pasos delante, situaciones, personas que me llevaron a finalmente publicar ese libro. Ahí fue un comienzo donde yo empecé a sospechar que había algo más, ¿no? Porque ya te digo, fue como si el universo me estuviera hablando, como si hubieran muchos caminos delante y uno se iluminara de repente. Y cuando publiqué mi libro, ya te digo, muchas cosas me llevaron a publicarlo, pues me encontré con que empecé a recibir mensajes de personas que me decían «siento lo mismo que tú, no eres un bicho raro, parece que estés hablando de mí, yo también estoy pasando por esto, yo también he perdido a mi perro, mi gato, el animal que sea, y estoy pasando un duelo durísimo». Y la gente me pedía más ayuda. Me gustaría hablar contigo, me gustaría poder tener alguna terapia contigo. Entonces fue cuando yo verdaderamente me di cuenta de que el libro que había hecho, sin mucha intención de nada, de verdad estaba llegando a las personas y de verdad les estaba ayudando y que era necesario, ¿no? Entonces cuando me empecé a formar como acompañante en el duelo, como doula del alma animal, muchas formaciones diferentes, porque al final no hay una formación que sea sobre el duelo, sobre animales, ¿no? Dedicado a los animales. Y bueno, a raíz de allí pues vinieron más libros, Cuando ya no estás, con la editorial Vergara, y después ya vino Conmigo siempre, que es el libro, como decías, en el que hablo de la vida después de la vida, de los animales. Todo fue un camino muy natural. Al final, cuando estás trabajando con gente en duelo y estás trabajando con gente que ha perdido un ser especial en su vida, pues empiezas a ver ciertas cosas, que es lo que me pasó a mí, ¿no? En mi experiencia, las personas me decían que notaban cosas, que recibían señales de sus animales. A mí lo que me han enseñado es que eso no es posible, o que no es verdad, o que es el cerebro de esas personas las que se lo inventan o se lo imaginan para aplacar el dolor del duelo, ¿no? Que nuestro propio cerebro crea esas sensaciones para darnos como una sensación de paz o de consuelo.
Pero claro, mi mente, que es muy analítica, porque además he estudiado yo siempre de ciencias, empecé a ver ciertos patrones. ¿Por qué las personas reciben cierto tipo de señales si cada duelo es único? Si trabajo con personas de España, de Italia, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, culturas diferentes, edades diferentes, duelos diferentes, ¿por qué me cuentan las mismas señales? ¿Por qué las personas reciben las señales generalmente en un punto concreto del duelo y no cada una diferente, ¿no? A su vez. Todas estas preguntas pues, fueron calando en mí y fueron haciéndome el plantearme investigar sobre este tema. Así es como llegó mi libro Conmigo siempre. Yo para ese libro investigué muchísimo psicólogos, psiquiatras, comunicadoras animales, mediums, investigaciones, y increíblemente yo pensaba que iban a haber muchas versiones y que yo debería ir juntando, y lo que me encontré fueron con piezas de un puzzle que cuadraban a la perfección lo que todas las personas me iban diciendo y contando. Y así fue como pasé de vivir un duelo incomprendido con mis animales a escribir sobre ello, a hacerme acompañante en el duelo y al final a abrir una puerta enorme, porque para mí es una puerta, el ver que hay vida más allá y que ese techo que nos ha puesto muchas veces la ciencia, la cultura, la religión incluso, puede saltar por los aires en cualquier momento. ¿Los animales tienen alma? ¿Tienen una alma como nosotros? ¿Van al mismo lugar que vamos nosotros después de nuestra muerte física? Pues por lo que yo he investigado, te diría que sí, y sin lugar a dudas. Sí que es cierto que, como decimos, la cultura muchas veces pues, hace su mella, ¿no? Se ha ido en nuestra sociedad pasando de generación en generación, y hace años había una teoría que era la del automatismo de las bestias, del filósofo francés Descartes, del español Gómez Pereira, en la que decían que los animales eran como meros autómatas, que no sentían nada, que no tenían alma racional ni tampoco alma sensitiva, ¿no? Se decía que no sentían dolor, que si tú a un animal le estabas practicando algo que le hiciera dolor, que él en realidad no lo sentía, que simplemente se movía por espasmos. Bueno, esas teorías yo creo que con todo lo que hemos avanzado en medicina, en veterinaria y en etología han quedado completamente desmontadas, ¿no? Cuando esas teorías fueron cayendo por su propio peso, porque a día de hoy sabemos que los animales sienten dolor, sienten amor, gracias a personas como, por ejemplo, Donald Griffin, el etólogo estadounidense, que en sus estudios, sobre todo con primates, con elefantes, también con aves como los loros y los cuervos, pues demostró que los animales interactúan entre ellos, que entienden lenguaje simbólico, en que incluso pueden aprender de experiencias que les ha pasado, ¿no? Pues todo eso fue hacia un cambio de conciencia en el que a día de hoy pues sabemos que los animales tienen muchas más características que las que se creían en la antigüedad. Creo que todos sabemos a día de hoy que los animales pueden crear traumas, por ejemplo, que pueden crear vínculos muy fuertes, incluso dar la vida por un ser que quieren. Solo hace falta ver muchas veces las noticias de el perro que se ha quedado con su dueño en un incendio y ha fallecido, o el perro que ha saltado al agua porque ha pensado que su dueño se estaba muriendo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, cuando ya no se pudo negar que los animales tenían muchas más cosas, pues fue cuando se empezó a decir que tenían un alma, efectivamente, pero un alma de menor evolución. Un alma que no llegaba a ser como el alma humana, sino que diríamos que es un alma diferente. Por ejemplo, la religión ha abordado muchas veces este tema de que los humanos somos los únicos que vamos al cielo. Los animales no, irán a otro sitio, pero no como nosotros. Hay cierto consenso cuando tú estudias la espiritualidad, la vida después de la muerte, que catalogan esta vida como una experiencia donde venimos a aprender. Cuando tú preguntas a estas personas qué venimos a aprender, pues te dicen cosas como el amor incondicional, te dicen cosas como vivir el presente, como perdonar, como, en fin, una serie de cosas que se supone que son las importantes de verdad, no matemáticas o geografía, sino otra serie de cosas que si tú miras a los animales te das cuenta de que ellos ya las tienen, muchas de esas cosas. Entonces, para mí, no solo es que los animales tengan alma, sino yo creo que los animales tienen un alma más pura que la nuestra. Cuando hablas también del tema de la espiritualidad, con gente, como te digo, que la ha estudiado, que ha hecho investigaciones, incluso mediums y demás, te dicen que solo hay un tipo de alma, las almas. No hay almas de primera y de segunda. Somos almas todos. Venimos aquí todos para aprender y para evolucionar.
Entonces, yo creo que tiene sentido pensar que si todos venimos del mismo sitio, todos somos simplemente almas, pues todos vamos a ir al mismo sitio cuando nos vayamos. Por lo tanto, ¿crees que nos vamos a reencontrar con el alma de nuestros animales? Sí, de nuestros animales, de las personas que han sido importantes en nuestra vida. Hay una teoría que es la de las familias álmicas, y es que todos podríamos decir que viajamos en grupo o que tenemos un grupo. Yo creo que esta teoría un poco lo que viene a decir es precisamente eso. Nos relacionamos, o las personas que son importantes en nuestra vida física, son seres, son almas con las que estamos acostumbrados a tratar, con las que tenemos cuentas pendientes. Cuentas pendientes me refiero sobre todo a aprender el uno del otro y este tipo de cosas. Aquí se explica muy bien, por ejemplo, cuando una persona va a una perrera y entre 200 perros mira a uno y dice: quiero este o siento que es este, ¿no? Conexiones inexplicables, cuando conoces a una persona y nada más conocerla te cae bien y sientes como si la conocieras de toda la vida, o al revés, cuando conoces a alguien y no sabes por qué, pero esa persona te disgusta, ¿no? Todo eso podríamos decir que son almas reconociéndose en otros envoltorios, que al final es esto, ¿no? Esto es el envoltorio y lo que hay dentro es lo que de verdad somos, lo que se reconoce, lo que nos une o nos separa. Yo te decía al principio de esta entrevista que para mí mi perrija Mini fue mi alma gemela y no fue ni más ni menos que así. Yo fui a una perrera de la ciudad donde vivía en ese momento, en Callari, en Cerdeña, y entre cientos, no sé si habrían incluso miles de perros, o sea, para mí fue ella. Era una perra que había sido muy maltratada y había sido usada como entrenamiento de perros de peleas. Entonces la persona protectora me dijo: mira, no te la lleves, es una perra que no se deja tocar, que no está acostumbrada a salir a la calle, que no sabe ir con correa, es una perra muy difícil, va a necesitar un adiestramiento brutal para que se le vaya el miedo. Te puedo asegurar que nunca jamás la adiestré. O sea, llegó a mi casa y fue como si me conociera de toda la vida, como si conociera mi casa de toda la vida. Nunca fue una perra cariñosa con extraños, siempre fue un poco desconfiada, pero conmigo fue una perra 10. Yo muchas veces digo que fui pensando que me iba a traer a la peor perra de la perrera y en realidad me traje a la mejor, porque ya te digo que fue amor a primera vista. ¿Cómo se explica todo eso? ¿Cómo se explica, ¿no? que un animal con tanto miedo o de repente llegue a un hogar y lo tenga como suyo, como si hubiera estado siempre ahí? Pues no es ni más ni menos que eso, porque yo creo que de alguna forma ella y yo nos reconocimos, ¿no? Como que cada una era algo importante para la otra. ¿Qué has investigado sobre las señales que nuestras mascotas puedan enviarnos desde el más allá? Pues al empezar a investigar sobre las señales, no te voy a mentir, yo tenía mucha reticencia, ¿no? Porque decía, bueno, a mí lo que me han enseñado en los cursos que he hecho de formación del duelo y demás es precisamente eso, ¿no? Que el cerebro se lo inventa, se lo imagina, lo crea y demás. Entonces lo hice con cierta reticencia, lo hice porque veía un patrón y veía cosas en común y dije, bueno, voy a abrir un poco la mente y voy a entrar en este tema. Jamás me habría imaginado todo lo que aprendí, ¿no? Pero básicamente las señales que más suelen mandar los animales, como te digo, son unas pocas. A veces pensamos que hay tantos animales, hay tantas personas en duelo, cada duelo es tan diferente, ¿no? Porque una persona con un perrito joven, con una persona con un perrito de 18 años, pero las señales se dividen en unas pocas. Yo digo que son señales en el lenguaje del alma. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos hablar en ese lenguaje, entonces muchas veces no las sabemos reconocer, estas señales. A veces mis dolientes, las personas con las que trabajo, me dicen, mira Laura, me ha pasado esto, pero no estoy seguro de si es una señal. Y yo le digo, claro, es que nosotros vivimos en el mundo físico y lo que queremos es que venga el señor cartero con un papel y te diga, mire, aquí tiene la señal, nombre, apellido y firme aquí, y esta es su señal. Y las señales no van a ser así, van a ser de otra forma. Las señales generalmente son lenguaje sutil, coincidencias, sincronicidades, etc. Por ejemplo, ¿no? Estás llorando por el fallecimiento de tu perrito y de repente ves una estrella fugaz en el cielo enorme. Muchas señales vienen de mano de otros animales incluso, ¿no? Un pajarito que entra en tu casa por la ventana y se te pone al lado, una mariposa que no sabes por qué pero lleva todo el día persiguiéndote. Muchas veces también a través de la electricidad
Fíjate, ¿no? Algo tan terrenal como la electricidad, pues la usan mucho para mandar señales. Luces que parpadean, aparatos electrónicos que se encienden o se apagan, la meteorología, por ejemplo. Muchas personas, fíjate, hablan de cuando su animal ha fallecido, en el momento de la muerte de su animal, que su animal estaba en un veterinario ingresado o en otro sitio porque estaba en casa de sus padres, justo en ese mismo momento ellos han notado como una brisa que entraba en su casa, aire, una corriente de aire, cuando ellos han visto que estaban todas las ventanas cerradas, ¿no? Y es como, y fíjate que al día siguiente me llamó mi madre y me dijo que a esa precisa hora nuestro perrito o nuestro gatito o el animal que sea había fallecido. Por eso, como te digo, no son cosas sutiles, son cosas que si pasamos a analizar desde la mente, es fácil que les perdamos todo el sentido. Bueno, casualidad. Bueno, me lo habré imaginado. Bueno, no habrá sido para tanto. Pero lo cierto es que yo siempre digo que en las señales es mucho más importante sentir que analizar, porque al final estamos hablando de eso, del lenguaje del alma, no del lenguaje de la mente. Entonces, cuando una persona me pregunta, mira, me ha pasado esto y yo siento que es una señal, pero no lo sé, yo les digo, si tú sientes que es una señal, confía en lo que sientes. Porque al final la intuición, ¿qué es? Es una línea directa con el alma. El alma, como hemos dicho, viene aquí, viaja en grupo, viene con unos planes prenatales, todos diseñamos unas ciertas cosas que vamos a vivir en esta vida, todos nos reencontramos, como decíamos, con esas almas que van a jugar un papel importante en nuestra vida, y al final todo eso, ¿cómo lo reconocemos? No lo podemos reconocer de aquí, porque no lo sabemos, lo tenemos que reconocer de aquí. Por eso yo digo que la intuición es muy, muy poderosa y tenemos que creer en ella. Es igual que en las señales, ¿no? La gente que, por favor, yo quiero una señal, y cuando recibe una señal, he llegado a ver señales muy impresionantes, no todas son así, ¿no? Pero he llegado a ver algunas increíbles. Cuando reciben una señal no terminan de creer en ella. Pero si eres tú el que la estaba pidiendo y se te ha dado, ¿no? También imagino que tiene que ser un poco frustrante mandar una señal a alguien, que nuestros animales nos manden una señal y luego ver que no la estamos creyendo. Pero sí que es verdad que he llegado a tener señales muy, muy potentes, ¿no? Y la gente me ha llegado a contar cosas muy increíbles. Bueno, una de las cosas que más me han reportado las personas en duelo son los sueños visita, esos sueños en los que el que se ha ido vienen a visitarte y son completamente diferentes a los sueños normales. Suelen ser sueños muy cortos, muy vividos, con un mensaje muy claro y en los que al despertar retenemos alguna sensación. Por ejemplo, el olor de nuestro animal, el tacto. Fíjate que en los sueños no hay olor, no hay tacto, no hay sabor. En los sueños visita sí que hay, ¿no? Son muy diferentes de los sueños de procesamiento. No siempre que soñamos con alguien que ha fallecido es una visita. Muchas veces tenemos sueños para procesar emociones del duelo. Entonces soñamos relacionado con la culpa, soñamos relacionados con cosas que, por ejemplo, nos ha quedado pendiente decir a la persona fallecida, pero sí que es verdad que cuando alguien tiene un sueño visita, o sea, se despierta diciendo, este sueño es diferente a los demás, porque ya te digo, son muy vividos. Te despiertas con la sensación de que realmente has estado con ese ser que ya no está. Y luego, en algunos casos ya muy extremos, sé que las personas han llegado a ver físicamente, como te veo yo a ti, a su animal fallecido, ¿no? O incluso tengo el caso de una chica que llegó a captarlo en una fotografía. Esta chica además era médico, era doctora, tenía un perrito que había fallecido y el perrito seguía muy presente con ella. A veces no sabemos, ¿no? Porque algunas almas se quedan tan presentes o si es que algunas tienen, no sé si decir, más poder o más fuerza para hacerse visibles, ¿no? Y otras no. El caso es que esta chica tuvo muchas llamadas o muchos toques de personas que seguían viendo a la perrita aunque había fallecido, ¿no? Por ejemplo, una vecina la llamó, oye, que tienes a la perrita en el balcón, tal, no sé qué, y la chica le dijo, no, si la perrita ha muerto hace 2 semanas. Claro, la vecina se quedó alucinada, ¿no? Entonces, esta chica notaba mucho la presencia de su perra en casa y una de las cosas que hizo fue encender un incienso. Estaba con su madre en su casa y encendieron el incienso y se dieron cuenta que el movimiento del humo era un movimiento muy extraño. Así que su madre le dijo, haz una foto. Esta chica hizo la foto, que luego me mandó y pude ver, y resulta que justo enfrente del incienso había una televisión apagada, y entonces en el reflejo de la televisión en la foto se capta la cabeza de su perrita exactamente al lado del incienso, por eso el incienso se movía de forma rara, era como que su perrita estaba respirando ahí, y se ve perfectamente, ¿no? En el reflejo de la cámara la forma de la cabeza de su perrita sentada
enfrente a ellas, ¿no? Al lado del incienso. Entonces sí que es verdad que en casos extremos las personas, igual que ocurre con humanos, ¿no? Hay muchas personas que han visto a su ser querido fallecido pasar por casa o estar a su lado en la cama mientras duermen, pues con los animales pasa también lo mismo. Por eso es tan importante abrir la mente y es tan importante entender que estas cosas pasan y que ellos se pueden comunicar con nosotros, tanto animales como humanos. En estas investigaciones que yo hice para Conmigo Siempre, por ejemplo, yo investigué mucho sobre comunicaciones entre humanos, porque al final en animales no hay mucha investigación, ni del alma ni de las comunicaciones, pero entre humanos sí que hay mucha investigación al respecto, ¿no? Y lo que me encontré es que lo que se llama una vivencia subjetiva de contacto con un difunto, esos mensajes, esas señales, esa comunicación entre persona viva y persona fallecida, es mucho más común, por ejemplo, que el porcentaje de zurdos o el porcentaje de diabéticos. O sea, algo que nos parece paranormal, como contactar con un difunto, tener una señal sobre él, sentirlo, etc., es mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Y yo creo que en realidad será aún mucho más, pero hay muchas personas que lo van a pasar inadvertido, que no lo van a ver porque nos han enseñado que es imposible. Y como te han enseñado que es imposible, ya tienes ese techo, esa venda en los ojos. Por mucho que te estén mandando señales, tú no las vas a percibir. ¿Qué función tienen nuestros animales en nuestra vida? ¿Crees que llegan a nuestra vida por una razón? Sí, creo que todo lo que llega a nuestra vida es por una razón. Los animales también. Como decíamos, viajamos en grupo, somos aprendizajes constantes, nosotros para otras personas y otras personas para nosotros. Y con los animales pasa exactamente lo mismo. Los animales que llegan a nuestra vida llegan por una razón, con una misión. Y no solo eso, sino que nosotros también llegamos a su vida con una razón. Es también un poco, vamos a decir, egocentrista el pensar que los animales vienen solo a nuestra vida por una razón nuestra, para enseñarnos, para tal, que también, pero al final es recíproco. Ellos también vienen aquí por sus propios motivos y muchas veces sus motivos no tienen nada que ver con nosotros, son motivos suyos. Entonces, ellos como que van a influir en nuestra vida, pero nosotros también vamos a influir en la suya, es algo bidireccional. Ellos nos van a enseñar muchas cosas, como decíamos, yo creo que el alma de los animales sabe de cosas que son importantes para nosotros aprender. Vivir el presente, como decíamos, amor incondicional, saber perdonar, no tener expectativas, algo que nos cuesta tanto a los humanos, no hacer juicios. Los animales viven ya así, viven desde su esencia, viven más conectados a su alma, ¿no? Entonces, ellos nos traen muchos aprendizajes importantes, pero nosotros también se los vamos a llevar a ellos, aunque no sepamos cómo, pero también se los vamos a llevar. Solo tienes que ver la persona que va a una protectora, a una perrera, y adopta un animal. O sea, esa persona ya le ha cambiado la vida a ese animal muchísimo y ya se ve muy claramente por qué esa persona ha llegado a la vida de ese animal, ¿no? Entonces, absolutamente sí. Somos, como decíamos, almas reencontrándonos. Tenemos aprendizajes y evoluciones en común, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Da la sensación de que los seres humanos estamos desarrollando relaciones mucho más estrechas, ¿no?, con los animales. ¿A qué crees que se debe? Pues yo creo que sobre todo es porque ahora le estamos dando la oportunidad. Es decir, no hace tanto tiempo los animales eran considerados herramientas. Teníamos muchas veces animales porque podíamos sacar un provecho físico de ellos, ¿no? La persona que tenía un perro en el campo para que ladrara si venía alguien, la persona que tenía un perro para cuidar de las ovejas o del rebaño. Entonces, la relación no era tan estrecha como ahora, no los metíamos en casa, no los acostábamos en nuestra cama como ahora. Entonces, claro, había ahí una separación que era difícil influir unos en la vida de otros. A día de hoy les hemos dado esa oportunidad a los animales. Los hemos metido en casa, cada vez más personas, como decimos, crean un lazo muy especial con ellos, porque al final son nuestro círculo más cercano. Cuando tú vives con un animal y él está dentro de casa contigo y es muchas veces lo último que ves antes de ir a dormir y lo primero que ves cuando te despiertas, pues el vínculo es tremendo. Ya empezamos a crear lazos emocionales también, ya no son una relación de conveniencia porque tú me ayudas como una herramienta, como decíamos, no, ya son lazos emocionales. Como yo te decía, para mí mis perros fueron un pilar en mi vida, en muchas situaciones que yo pasé, un pilar fundamental. De ahí que su despedida fuera un duelo con todas las letras y fuera muy duro de gestionar. Por eso yo creo que ahora les hemos dado esa oportunidad. Al darle las oportunidades, ¿qué nos estamos encontrando?
Pues que nos están llenando en muchos aspectos, nos están enseñando muchas cosas, nos están mostrando otra forma de amar, otra forma de querer. Hay personas que me dicen, es que nadie me mira como mi perro, es que nadie me quiere de esa forma como mi perro. Yo digo que los animales son la forma más bonita que hay de querer, porque es el amor incondicional, un amor que entre personas no existe, es muy raro. Quizá una madre con sus hijos, pero es muy raro. Yo te quiero a ti con condiciones. Si tú me tratas bien, si tú me dedicas el tiempo que yo quiero, tal, un animal no. Te quiere como tú seas. Le da igual que seas rico, pobre, guapo, feo, simpático o antipático. Él te va a querer tal cual tú eres. Y eso es muy difícil de encontrar. Personas que me dicen, es que con mi animal era con la única persona que podía ser yo misma. Era con el único con el que podía no tener máscaras. Entonces, claro, perder eso es perder un apoyo en tu vida muy, muy importante, ¿no? Y muy fundamental. Antes, al principio de esta entrevista, hablábamos de que, por ejemplo, a los perros son a los que más oportunidades les hemos dado, tanto perros como gatos, ¿no? Pero es cierto que todos los animales son así. Lo que pasa es que muy pocas personas tienen un cerdo o una cabra dentro de su casa, pero yo, al trabajar como auxiliar veterinaria, he podido trabajar con muchas especies de animales, roedores, como ratas, conejos, aves como loros, y te das cuenta de que todos quieren, todos crean lazos, todos pueden ser una fuente de amor emocional y de apoyo. Entonces no es algo exclusivo de los animales domésticos, sino que todos los animales son así. Solo tenemos que darles esa oportunidad. Al principio hablábamos de mi lora, Lolita. Bueno, ella ya te contaba que la dejaron en mi trabajo, la cambiaron, y entonces ella se estaba dejando morir literalmente. No quería comer, se quitaba las plumas. Cuando ella creó un lazo conmigo, yo digo que somos novias, mujer y mujer, cuando ella creó un lazo conmigo, no solo que revivió, sino que yo sé que ese lazo es irrompible. Yo sé que si a mí me pasara algo, ella se moriría de pena. Mucha gente se sorprende porque yo me la llevo a pasear, me la llevo en el coche, ella tiene mucha personalidad y mucha gente se sorprende, pero es que un loro te quiere, pero es que un loro puede coger depresión si lo abandonas. Sí, y mucho, ¿no? Y como un loro, yo creo que muchísimas aves, y como un perro, un conejo te quiere, te reconoce y es amor incondicional. Entonces yo creo que si le damos esa oportunidad a los animales de crear esa relación más estrecha, nos damos cuenta de que verdaderamente pues, son maravillosos, increíbles. Y a relaciones más estrechas, imagino que el duelo, dices que incluso puede afectar mucho más que la muerte de un familiar cercano, de un amigo. ¿Con qué te encuentras? Realmente es así, ¿eh? Sí, tal cual. Muchas personas que me dicen, lo estoy pasando peor que con la muerte de mi padre o de mi madre. Fíjate qué palabras, ¿no? Tan duras. Pero es cierto que, como decíamos, al final se crea una relación tan íntima, se crea una relación que nos hace sentirnos tan bien a nosotros, porque como decíamos, es ese amor incondicional, esa mirada de cómo te mira tu animal, que nadie te mira igual, ¿no? Y es cierto que luego el duelo va a ser muy duro. Hay una frase que dice, el duelo va a venir definido por eso que hemos perdido. Si para ti lo que has perdido es una relación, como decíamos, de mascota, de tengo un perro fuera para que no venga ningún ladrón, pues a lo mejor te da pena, pero el duelo no va a ser extremadamente duro. Si tú tienes una relación con tu animal de, para mí es como mi hijo, para mí es mi mejor amigo, para mí es mi alma gemela, o es con el único ser con el que puedo ser yo misma, claro, cuando tú pierdes eso, es como si tuviéramos una mesa y le quitáramos una pata. Toda tu vida se va a tambalear. Como decíamos, el duelo no viene definido por cosas como lazos de sangre o especie. El duelo viene definido por otras cosas, por cercanía, por cómo vivimos esa relación que hemos perdido, o sea, lo que nos aportaba, por proximidad. Una vez más, ¿con quién tienes una relación más estrecha que con quien vive contigo dentro de tu propia casa? Porque a veces podemos tener un tío, un primo, al que vemos una vez al mes o vemos 3 veces al año para comer. La pérdida de ese tío no la vas a tener presente todos los días, no va a marcar tu rutina. Sin embargo, la de tu animal sí, porque la pérdida de tu animal se va a hacer presente desde que te levantas por la mañana, como decíamos, hasta que te acuestas por la noche. Va a cambiar toda tu rutina, porque tú ya te levantabas, sacabas a tu perrito, le ponías de comer a tu gatito, jugabas con él, todo tu día a día va a cambiar.
Entonces es una pérdida, como decimos, que te va a marcar mucho, ¿no?, en tu vida y que se va a sentir con mucho dolor. ¿Y cómo acompañas a una persona que está sufriendo un duelo tremendo por la pérdida de su mascota? ¿Qué necesita esta persona de ti? Pues lo que necesita una persona en duelo es sobre todo poder hablar, desahogarse y no sentirse que es como un bicho raro. Cuando hablamos de duelos desautorizados, como por ejemplo el duelo por los animales, que es un duelo invalidado, porque como decíamos, para una parte de la sociedad siguen siendo herramientas. Es solo un perro, un gato, cómprate otro, no seas exagerada, no es para tanto, no es nada importante. Claro, cuando una persona se enfrenta a esos sentimientos o a esas reacciones, ¿qué es lo que suele hacer? Ponerse una máscara. Fingir que está bien cuando en verdad no lo está. Pero como no encuentra validación, no encuentra apoyo, se lo lleva para adentro. Esto es una de las peores cosas que podemos hacer en duelo, porque lo que un duelo necesita es comprensión, poder hablar, poder desahogarnos. No puedes desahogarte si la persona que está enfrente te estás dando contra un muro porque no te está entendiendo, ¿no? Entonces, una persona en duelo necesita sentirse comprendida, sentir que puede hablar en un entorno libre de juicios. Era solo un perro, no puedes decir eso, tú no puedes decir que te está doliendo más que la muerte de un familiar, porque ese familiar era una persona y este es solo un perro. Claro, como decíamos, esa persona ya no se siente libre de desahogarse. Cuando a mí alguien me comenta, ¿no?, estos sentimientos, me dice, es que yo no se lo puedo decir a nadie más. Yo fuera de aquí, yo no puedo decir que la muerte de mi animal me está costando más que la de X familiar, porque está mal visto socialmente decir eso. También procesar el dolor. Hay muchos sentimientos en el duelo que se entremezclan, tenemos muy poca cultura de duelo en general, más aún del duelo por los animales, y muchas veces las personas no saben por qué etapas van a pasar, qué sentimientos van a tener, cómo encarar esos sentimientos, cómo manejarlos con inteligencia emocional, qué hacer. Entonces es muy común, por ejemplo, que una persona que está pasando la etapa de la rabia, que es una de las fases del duelo, se sorprenda a sí misma y diga, es que no sé qué me pasa, es que estoy cambiando, no soy yo porque estoy enfadada con todo el mundo, no me puede nadie ni hablar, tengo rabia hacia X, ¿no?, porque la rabia siempre va a encontrar a alguien a quien ir dirigida, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a esa persona, hay una etapa que es la etapa de la rabia o de la ira, y es normal que estés así, ya simplemente eso, esa persona respira y dice, uff, vale, o sea, no me estoy volviendo loca, es normal lo que me está pasando. Pero tenemos tanto desconocimiento del duelo que no sabemos ni lo que nos va a pasar cuando entramos en el duelo. Entonces, por eso es tan importante acompañar, tranquilizar, escuchar. Mira, yo digo, para ser el mejor acompañante del duelo del mundo, tenemos que ser más animales. Porque al final los animales son una presencia a nuestro lado incomparable y nunca nos dicen una sola palabra. Pues acompañar en el duelo es algo así. Es mejor escuchar que hablar. Cuando una persona está en duelo muchas veces creemos que tenemos que sacarla de esa tristeza. Pues te voy a dar un consejo, pues te voy a dar una frase de estas, yo la llamo Mr. Wonderful, de estas de, bueno, detrás de la tormenta viene el arco iris. Muchas veces la persona solo necesita que la escuches. No que la intentes sacar de la tristeza, porque la tristeza no es mala, es un pasadizo más del duelo que tenemos que pasar. Entonces, como hacen los animales, sentarse a su lado y escuchar mientras pasa. Y eso es muy difícil de hacer, porque a nosotros nos cuesta mucho escuchar, nos cuesta mucho acompañar, vemos a alguien triste y como no estamos cómodos con esa emoción, como decíamos, lo intentamos sacar y es más sencillo que eso. Es como los animales, presencia plena, escucha y sentirte que no te van a juzgar, como decíamos. Dices que uno de los sentimientos que más predomina cuando muere nuestro animal es el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que la culpa se da en todos los duelos, pero sí que es cierto que en el duelo animal yo te diría que es el sentimiento estrella. ¿Por qué? Primero, por la relación que nosotros tenemos con nuestros animales, una relación de que dependen de nosotros. Son como niños que nunca crecen, ¿no? Un animal no se puede desenvolver en el mundo como una persona como nosotros, ¿no? Entonces, nos sentimos responsables. Y de la responsabilidad a la culpabilidad hay un paso muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vamos a pensar que nosotros podríamos haber hecho las cosas mejor, que podríamos haber decidido diferente. Los animales no pueden hablar, entonces muchas veces pues a lo mejor le dolía mucho y yo no me he dado cuenta, a lo mejor él no quería este camino y yo lo he cogido, por ejemplo en el tema de la eutanasia. Al final la eutanasia es que nosotros decidimos acabar con ese sufrimiento, sobre todo cuando es un sufrimiento que no va a mejorar, que no hay otra cosa que se pueda hacer, ¿no? Pues las personas también
se culpa mucho por eso, ¿no? Yo he tomado la decisión de acabar con la vida de mi animal. Pero fíjate qué curioso que cuando una persona no realiza la eutanasia y luego muchas veces el animal fallece con una muerte, vamos a decir, más agonizante, la persona también se va a culpar por no haberlo hecho. O sea, que la culpa va a estar, elijamos una cosa u otra. Muchas veces la gente me dice, no, yo es que tengo culpa porque lo llevé a este veterinario, que pasó esto, yo es que tengo culpa porque elegí esto. Y yo les digo, si hubieras elegido lo contrario, tendrías culpa igual. Yo creo que los humanos en general, como hablábamos antes de este lenguaje de las almas, los humanos creemos que controlamos muchas más cosas de las que en realidad controlamos. Hay muchas cosas que tienen que pasar, no sabemos por qué, no llegamos a entender por qué. Cuando hablamos, por ejemplo, de los planes prenatales y del alma, las muertes están como pactadas. Cada uno ya vamos a tener una muerte y la vamos a tener por una razón, para aprender algo, para que otra persona la aprenda, por un motivo. Y muchas veces, como decíamos, nos creemos que tenemos el control sobre todo, que nosotros podemos decidir, que tenemos nuestras expectativas también. Yo es que me había imaginado que mi animalito iba a morir de viejito, en la cama, durmiendo, y resulta que ha tenido un accidente con 3 años, ¿no? Y nos culpamos y no nos damos cuenta de que todo eso se escapa de nuestro control, que no es la vida la que va a seguir nuestros planes. Ah, no, que Laura tenía el plan de que su animalito iba a morir. No, somos nosotros los que nos tenemos que amoldar a los planes de la vida. Porque la vida simplemente es, y somos nosotros los que tenemos que seguir ese camino. Por eso yo creo que, como te decía, ¿no? La culpa siempre va a estar, porque siempre vamos a sentir que podríamos haber hecho algo mejor, podríamos haber decidido diferente. El pasadizo de los y si, lo llamo yo. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro, y si me hubiera esperado para realizar la eutanasia, y si la hubiera hecho antes para que no hubiera sufrido tanto. Entonces, librarse de la culpa pasa un poco por aceptar que tenemos limitaciones y que todo lo que hicimos fue pensando que era lo mejor para ellos y que lo hicimos desde el amor. Y eso es el paso, yo creo, que más nos cuesta dar, ser compasivos con nosotros mismos. Y desde el más allá, lo último que quieren los animales es que nos vean en esta situación, con este sentimiento de culpabilidad, o vernos sufrir, ¿no? ¿Qué crees que nos dirían? ¿Cuáles son los mensajes que nos envían los animales desde el más allá? Pues fíjate qué curioso que cuando morimos, durante un tiempo, podríamos decir que las almas siguen muy ancladas a lo que fueron. Hay una frase que me encanta que dice que nadie se ilumina solo por morirse. Es un proceso, ¿no? El ir desapegándote de este estuche, ¿no? Que, como decíamos antes, este vehículo que es el que tenemos. No te mueres y ya te olvidas de todo, sino que te vas desapegando. Pues cuando nos morimos, los humanos seguimos siendo muy humanos y los animales siguen siendo muy animales. Así que algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que los mensajes entre humanos y los mensajes animales y humanos son diferentes también. Ellos siguen hablando de amor, de vivir el presente, de aprender, yo digo muchas veces que nos mandan deberes, y es que en muchas comunicaciones que hay entre animal y humano, ellos hacen mucho hincapié en algo que nos han enseñado. Otra vez aquí vemos esa importancia de los planes prenatales, de por qué ha llegado un animal a nuestra vida y de que siempre hay algo, hay alguna lección. Ellos muchas veces hablan a sus familias de lo que les han enseñado y les animan a seguir ese camino, a no dejarlo ir, ¿no? Yo le digo a mis dolientes, un ser que te ha pagado toda su vida con tu felicidad, porque para los animales nuestra felicidad es casi más importante que la suya, no podemos pagarle su ausencia con nuestra infelicidad. Es como hacer lo contrario que ellos te dicen. Entonces, ¿qué te ha enseñado tu animal? Me ha enseñado a disfrutar de la naturaleza. Bueno, pues aunque se haya ido, sigue saliendo a pasear por la montaña. No dejes de hacerlo. Mi animal a mí me ha enseñado, como decíamos, a vivir el presente. Pues no te quedes en el pasado, en la culpa. Sigue viviendo el presente. Sin embargo, como decíamos, entre la comunicación humano-humano, humano trascendido y humano que está aquí, sigue habiendo mucha necesidad de perdonar, sigue habiendo culpa, sigue habiendo expectativas, sigue habiendo juicios. Los animales no. Fíjate que los humanos muchas veces le damos mucho peso a la forma en la que ha muerto el animal. Sobre todo se ha muerto de una forma que para nosotros es, no sé, desagradable, traumática. Los animales no. De hecho, muchas comunicaciones que se da con animales es sufriste mucho, lo pasaste muy mal, y el animal te dice, ni siquiera me acuerdo cómo fue. O sea, yo de momento ya estaba aquí, o sea, no le di ninguna importancia. Lo importante para los animales es la vida que han tenido, las cosas que han hecho con nosotros, el amor, las lecciones.
no el hecho de cómo han muerto o que hayan muerto a una edad más temprana, más mayor, sino todo lo demás, ¿no? Y nosotros como humanos nos quedamos ahí anclados. Yo creo que es importante entender que los animales ni crean expectativas ni tienen juicios. Así que cuando fallecen, ni habían creado una expectativa de cómo iba a ser su vida que puede desilusionarles, ni crean un juicio de he muerto de esta forma, de otra, yo prefería haber muerto así. No, simplemente, como decíamos, fluyen con la vida y aceptan las cosas como son. Creo que es una gran lección también para nosotros aprender eso. Así que casi todas las comunicaciones que hay son de amor, de gratitud, felices, muy diferentes a cómo nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Tristes, llorando, anclados en la culpa, etc. Hay personas que lo han pasado tan mal por la muerte de su animal que deciden no tener más animales, no quieren pasar por lo mismo. ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, es normal pasar por una etapa, ¿no?, en la que hemos sufrido tanto, como dices, hemos sentido tanto dolor, que como humanos una reacción normal es alejarse, ¿no?, del dolor. Pero es cierto que eso debe ser una fase y debe pasar. Hay personas que se quedan ahí ancladas a esa fase, ¿no?, y que verdaderamente, como dices, ya no vuelven a tener más animales, pasan muchísimos años sin tener más animales. Yo lo que le diría a esas personas es que la única forma de no enfrentarse a un duelo es yéndote a una montaña, haciéndote, no sé, un monje y quedándote ahí aislado de todos. Cuando tú amas y abres el corazón, vas a tener que decir adiós, porque estamos en un mundo físico y aquí las cosas no son para siempre. Hay otras cosas que sí que van a ser para siempre, como decíamos antes, ¿no? El alma, la energía, la esencia, cada uno lo puede llamar como quiera. Pero esto que vemos aquí, esto tiene fecha de caducidad para todo y para todos. Entonces, creo que es muy importante entender que para mí es mucho más sabio aprender a gestionar un duelo que no cerrar nuestro corazón, porque no vamos a poder huir del duelo. Tenemos amigos, tenemos familiares, al final un duelo es una pérdida. Perder un trabajo es un duelo, perder una casa es un duelo, perder un sueño es un duelo también. Entonces, no podemos aislarnos de eso. Los animales muchas veces nos dan, yo digo que color a la vida, no sé, son la sal de la vida. Entonces, es tan bonito compartir con ellos. Y que tu vida se vuelva en blanco y negro, solo por no tener que enfrentarte a ese dolor del duelo, pues es muy triste también. Tú imagínate en tu caso, ¿no?, que tú fueras un animal, compartes tu vida con una persona, le enseñas un montón de cosas, pases unos años geniales, luego te vas y esa persona dice, no quiero tener un perro más en mi vida. Yo creo que ellos dirán, jope, sí que lo he hecho mal, que no quieren ni volver a ver a un perro ni en pintura. Yo creo que es todo lo contrario, o sea, es decir, me has aportado tanto, me has descubierto tanto, que voy a coger tus enseñanzas, las voy a seguir y aparte voy a seguir compartiendo mi vida, porque al final aprender sobre la vida después de la muerte, a mí, a lo que me ha llevado, lo que yo he aprendido de eso es que no es un adiós, es un hasta luego, ¿no?, como digo muchas veces en mis libros. No nos estamos despidiendo de ellos. Es como si tú y yo estuviéramos juntas en el Caribe y tú te volvieras aquí a España 3 días antes. Oye, pues yo me quedo 3 días más, lo voy a disfrutar un montón por ti y me lo voy a pasar pipa. Y cuando nos veamos en España dentro de 3 días te voy a contar todas las cosas maravillosas que he hecho y nos vamos a reencontrar, ¿no? Pues yo creo que esa es un poco la mentalidad, entender que cuando hablamos de cuestiones de almas, no hay un nunca más, hay un hasta pronto, nos vamos a volver a encontrar, ya sea en esta vida o en la vida que hay después, y me voy a quedar con todas las cosas buenas que me has aportado, que al final yo creo que son muchas. Yo pienso que si lo ponemos en una balanza, aunque el dolor sea muy grande, yo creo que siempre merece la pena, ¿no? Incluso personas que han pasado un duelo muy difícil, con muertes muy traumáticas de sus animales, y me dicen, Laura, si pudiera volver atrás, volvería a vivirlo todo por haber conocido a mi animal y por el tiempo que he pasado con él. Yo misma tuve mi primera amiga animal, que para mí era mi hermana, ¿no?, porque yo era pequeñita, tenía 8 años, se llamaba Kira, y yo la amé tanto, estuvo conmigo desde los 8 hasta los 24 años, o sea, vivimos muchísimo tiempo juntas, y la amé tanto que por ella me hice auxiliar de veterinaria, o sea, para devolver a los de su especie un poquito de lo que ella me había dado. Yo creo que ese es el verdadero homenaje o la verdadera forma de rendirles un tributo a ellos, ¿no? Es importante para un animal que su dueño esté presente cuando se le practica la eutanasia, porque muchas personas deciden no estar presentes. ¿A esto cómo le afecta al animal? Si le afecta de alguna manera. Pues mira, yo creo que simplemente tenemos que cambiarnos un poco y ponernos en su lugar.
si tú imaginas que estás en tu lecho de muerte y entra el médico allí y dice, mira, le vamos a poner la eutanasia porque ya, ¿a ti qué te gustaría? ¿Que tus familiares se levantaran y se fueran? ¿O que se quedaran a tu lado, te cogieran de la mano? Yo creo que más o menos todos decidiríamos lo mismo, ¿no? Pues lo mismo pasa con los animales. Es cierto que hay personas que, por lo que sea, no llegan a poder enfrentarse a eso, no tienen el nivel de serenidad, no tienen el nivel de conciencia a lo mejor en ese momento para enfrentarse a eso. Por eso también es muy importante, si no hemos sido capaces de hacerlo, no culparnos. Porque al final cada uno reacciona en esos momentos como buenamente puede, como buenamente sabe y, como decíamos una vez más, con las herramientas que tiene. Ahora, si tenemos la oportunidad, la elección, si todavía no ha pasado, pues yo os animaría a estar allí con ellos, porque, como decimos, creo que es como todos querríamos morir, con nuestra familia a nuestro alrededor, abrazándonos y diciéndonos cosas bonitas. Hay varios estudios que dicen que el oído es el último órgano en apagarse. Entonces yo le digo siempre a mi gente que les hablen mucho, que les hablen. Incluso cuando el veterinario les diga que ya está, que les sigan hablando. Porque además, como decíamos, el alma no es que se separe de repente. No es que fallezco y ya estoy en la luz, sino que es todo un proceso que nos vamos como despegando. Entonces ellos van a estar allí, nos van a estar viendo, nos van a estar oyendo, van a estar presentes. Por eso es tan importante acompañarlos desde el amor. Por eso prepararnos antes de que llegue ese momento lo que va a hacer es darnos herramientas para poder afrontarlo con más serenidad. Porque una vez más, no es lo mismo que tú fallezcas, que te estés yendo de aquí y que estés oyendo a tu familia chillar, suplicándote que te quedes, etcétera, que tiene que ser una situación más angustiosa que fallecer mientras estás escuchando te quiero, vete tranquilo, siempre vamos a estar juntos, no te vamos a olvidar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es una forma en la que nosotros nos podemos preparar para brindarle a nuestro animal que ese momento de despedida sea un momento de serenidad, sea un momento de gratitud. Con dolor sí, porque el dolor es inevitable y vamos a llorar y no hay problema en llorar, pero sí no poniéndole esa carga tan negativa que muchas veces tiene la muerte, como, no sé, ¿no? De estrés, de lloros, de llanto, como decíamos, ¿no? De personas que no pueden enfrentar a ese momento y su animal se queda solo. Entonces es muy importante prepararnos antes. Me interesaría saber, ¿los animales sufren duelo cuando el dueño muere, cuando otro miembro de la manada fallece? ¿Cómo viven ellos el duelo? Sí, sí, claro que viven porque, como decíamos antes, crean relaciones y crean lazos con los de su especie y con otras. Entonces ellos también viven el duelo, ellos también pasan por el duelo, pero es cierto que lo pasan de una forma diferente. Como decíamos, algo que hace mucho daño en el duelo son las expectativas que no se cumplen, lo que nosotros habíamos pensado, imaginado que iba a ser y luego no es. Los animales viven sin nada de eso, ¿no? Aparte de que ellos ven la muerte de una forma mucho más natural que nosotros. Ellos lo ven como un proceso más de la vida. Como decíamos, también más conectados con su esencia, con su intuición, con lo que de verdad somos. Entonces, claro, ¿van a pasarlo mal? ¿Van a sentir tristeza? Sí, la van a sentir, pero no van a sentir otras muchas cosas que es más de humanos. Hay una frase que lo explica muy bien, que es lo de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Los animales van a vivir el duelo con dolor, pero sin sufrimiento. Los humanos en esto somos expertos, lo vamos a vivir con dolor y vamos a meter allí todo el sufrimiento que podamos y más. Entonces, claro, va a ser un duelo diferente. Además, como decíamos, los animales están mucho más abiertos a las señales, mucho más conectados con el alma. Entonces, es muy normal que los animales sigan sintiendo que no se ha roto el contacto del todo con el que se ha ido, ¿no? Que lo perciban. Dicen, por ejemplo, que los gatos son de los animales más sensitivos que hay. Entonces, si ha fallecido un compañero gato o un humano, puede ser que lo sigan viendo, que lo sigan sintiendo, que sigan notando, ¿no? Esa presencia, por lo que ellos entienden que no se ha ido del todo, que se ha ido una parte, como decíamos, la parte física, pero que no se ha ido del todo. También sabemos que los animales son mucho más intuitivos que nosotros. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe de estas, un terremoto o algo así, muchas veces vemos como los animales lo perciben antes. Lo mismo pasa con la muerte. Muchas veces los animales saben que alguien va a fallecer antes que nosotros lo sepamos. Hace poquito, por ejemplo, estudié el caso también de un gato que vivía en creo que era una residencia de ancianos, y días antes de que algún anciano falleciera, el gato iba y se acostaba con él y se pasaba un par de días con él. Era como si supiera
¿quién iba a fallecer, no? Pues pasa un poco lo mismo cuando es alguien de la manada, ¿no? Muchas veces vemos que un animal está falleciendo o está muy malito y los otros se alejan, le dejan su espacio, respetan, es como que lo perciben y lo saben. Es importante también hacerles partícipe. Por ejemplo, yo aconsejo que cuando se va a realizar una eutanasia o cuando el animalito muere en casa, dejen que los otros animales lo vean, lo huelan, estén presentes. Ya te digo que muchas veces son ellos mismos los que no se quieren acercar porque quieren dar como un espacio, pero que de alguna forma se les haga partícipe, ¿no? de todo eso. Y como a nosotros se les entienda el dolor, se les acompañe. Una vez más, mucha gente me escribe preocupada, es que mi gatito está muy triste, ¿qué hago para animarle? No hay que animarle, hay que acompañarle en la tristeza, porque es normal que esté triste porque ha perdido, no sé, su mamá, su papá, un hermanito o alguien humano de la casa, ¿no? Entonces lo acompañamos en esa tristeza, estamos con él, le damos más mimos, no sé, ¿no? Le compramos su comida preferida, lo que veamos, pero le acompañamos en esa tristeza y se la respetamos. Y ellos mismos luego van a hacer su propio duelo y van a salir también del duelo igual que nosotros. También sucede esto de que ellos sienten mucho antes, o sea, cuando estamos llegando a casa, ellos ya lo han percibido mucho antes, ¿no? Esto es algún tipo de sensibilidad especial que tienen, ¿no? Algún tipo de telepatía o... Sí, bueno, no sé si sabes que hay un libro muy famoso de este tema que se llama De perros que saben que sus amos están camino a casa. Hay, como te digo, mucho investigado sobre el tema de la telepatía animal. Ahora hablamos de comunicadoras animales, que no es más ni menos que esto, es una comunicación telepática. A mí, yo cuando he entrevistado a estas comunicadoras, a mí me llamó mucho la atención, yo no sabía nada de este tema hasta que entré en este mundo y verdaderamente es fascinante y te das cuenta de que todos usamos la telepatía constantemente. Lo que pasa es que no somos conscientes. Una vez más tenemos ese muro, esa venda en los ojos que nos han dicho esto no es posible. Como no es posible, no me doy ni cuenta de que lo estoy usando. No sé si alguna vez te ha pasado de pensar en una persona, de repente esa persona te llama por teléfono, de tener una canción metida en la cabeza que no te puedes sacar y la persona que está a tu lado empieza a tararearla. Todo eso es telepatía. Lo que pasa es que, una vez más, como digo, no somos conscientes. Los animales la usan constantemente. Es algo de lo que hablan las comunicadoras animales, ¿no? Nosotros tenemos muchas puertas que derribar, muchos muros, pues nos cuesta mucho. Yo soy la primera, yo no soy comunicadora animal, mucha gente me lo pregunta. Y yo creo que es porque la barrera de la mente es muy poderosa. No sabría si me lo estoy inventando, me lo estoy imaginando, cómo sé que esto es real, que está pasando. Los animales no tienen ninguna de esas barreras. Entonces, por eso las comunicadoras dicen que comunicar con un animal es muy fácil, porque ellos están todo el rato comunicando con nosotros, solo que nosotros no les percibimos. Hablando de este tema, por ejemplo, una de las chicas con las que yo trabajé y empezó a experimentar a raíz de una pérdida, porque muchas veces el duelo viene acompañado de un regalo. De una semillita, yo lo llamo. Hay personas que cogemos esa semillita y la sembramos y la regamos y sale un aprendizaje, porque incluso de los peores momentos hay aprendizajes. Y hay otras personas que no ven esta semillita, ¿no? Pues esta mujer que estaba en duelo, de repente empezó a hablar sobre vida después de la muerte, empezó a investigar y salió un árbol enorme, ¿no? Y esta persona empezó incluso a desarrollar la telepatía y empezó a percibir mensajes de su animal que seguía vivo y de su animal que había trascendido. Y recuerdo que una de las cosas que ella me contaba es que de repente ella estaba trabajando, estaba haciendo algo y de repente le venía a la mente la palabra agua, así, agua. Y ella decía, seguía trabajando, agua. Y cuando miraba a su perro lo veía al lado del cacharro vacío de agua como él la estaba mirando, ¿no? Era su perro el que le mandaba ese mensaje. Lo que pasa es que, como te digo, muchas veces no lo sabemos ver y no lo sabemos interpretar, pero los animales todo el rato están usando la comunicación telepática, todo el rato están intentando comunicar con nosotros y hay personas que muchas veces lo percibimos sin llegar a entender cómo lo percibimos y hay otras personas que directamente no lo perciben porque nos han enseñado que es imposible y que eso no puede ser. Por eso es tan importante abrir puertas y abrir la mente una vez más, como decíamos, porque si no la abrimos va a caer todo en saco roto, como decimos aquí. ¿Qué crees que hacemos bien en general con nuestros animales y en qué crees que podríamos mejorar? Bueno, yo creo que mejorar seguramente muchas cosas como humanos que somos, pero creo que también para eso estamos aquí, para mejorar. Y bueno, hacer bien, creo que cada vez se están haciendo bien más cosas. Como decíamos antes, los animales eran meras herramientas
y ahora ya estamos empezando a verlos como lo que son, como seres sintientes, como almas puras, como un miembro más de la familia, etcétera, etcétera, creando unas relaciones mucho más especiales de enriquecimiento mutuo, porque como decíamos, ellos nos están enriqueciendo y nosotros a ellos. Creo que muchas cosas ya las estamos haciendo bien. ¿Qué faltaría por hacer mejor? Por ejemplo, el integrar que no es nuestro perro o nuestro gato, sino que son todos los animales en general. El aprender a entenderlos. Una vez más, por ejemplo, la comunicación telepática, aprender que eso existe, que eso está ahí. Por ejemplo, en el caso de, como hablábamos antes, de la eutanasia, muchas personas, yo por ejemplo, no sabía que la comunicación con animales existía cuando tuve que realizarla a mis animales. Ahora muchas personas lo saben y le preguntan al mismo animal, porque ellos pueden decidir y ellos pueden decir también lo que opinan, ¿no?, sobre determinadas cosas. Entonces, creo que cada vez vamos sabiendo más herramientas, nos vamos abriendo más y vamos creciendo junto a ellos en nuestra relación, y hay mucho camino por hacer, pero creo que también hay mucho que ya está hecho. A veces escuchamos que humanizamos demasiado a nuestros animales. ¿Qué piensas de esto? Pues creo que mucha gente usa humanizar en un sentido, no sé si decir despectivo, ¿no? ¿Qué es humanizar a un animal? Muchas personas lo usan, por ejemplo, porque un animal duerma en una cama con una persona, o porque le demos una buena comida, o porque estemos atentos a algunas de sus necesidades. Para mí, humanizar a un animal es quitarle su parte animal, como decíamos, pero no tratarlo bien o no darle aquello que necesita. Los animales, cuando están en libertad, cuando son salvajes, buscan un sitio mullido para dormir, buscan cobijarse de la lluvia, buscan el contacto con sus iguales o con su familia. Quiere decirse que tratar bien a un animal, que se acueste contigo en la cama, que le des un buen pienso, que estés atento a sus necesidades, que si, no sé, ¿no?, vives en un sitio muy frío y tienes un perrito de pelo corto, le pongas un abrigo. Para mí todo eso no es humanizar, es tratar a tu animal, como decíamos, todo lo mejor que puedas. ¿Qué es no humanizar a un animal? ¿Tener un perro debajo de la nieve con frío, sin cobijo? Pues para mí es todo lo contrario, ¿no? Para mí eso es ser nosotros los animales, entre comillas. Entonces, yo creo que tenemos que aprender que si decidimos, porque al final es una decisión nuestra, compartir nuestra vida con un animal, tenemos que aceptar que vamos a darle todo lo mejor que podamos y que vamos a tenerlo de la mejor forma posible, porque nadie nos obliga a tener un animal, ¿no? Es una decisión que tomamos, entonces la tenemos que tomar con todas sus consecuencias. Sabemos, por ejemplo, que ahora en verano lo que suele pasar, que mucha gente abandona a sus animales para irse de vacaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que si nadie nos obliga a tener uno, si es una decisión que tomamos, la tenemos que tomar de una forma consciente y responsable. Vamos a tener a nuestro animal para lo bueno y para lo malo, y vamos a intentar que esté lo mejor posible y darle todo aquello que necesita. Entonces, para mí, todas estas cosas no son humanizar a un animal, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, tratarle tal y como él le gustaría ser tratado o como a nosotros nos gustaría ser tratado. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a una persona que se le acabe de morir su animal? Pues me gustaría transmitirle el mensaje, como estábamos diciendo, de que no es un adiós, que es un hasta pronto, que es normal gestionar el duelo, que es normal estar triste, que es normal pasar un periodo triste. Recordemos que un duelo puede durar hasta 2 años sin ser patológico. Muchas veces nos creemos que al ser un animal, bueno, pues en 1 semana o 2 esto lo voy a tener hecho y ya está. Y cuando vemos que no es así, pues nos sentimos mal o nos presionamos nosotros mismos por salir del duelo. Yo le diría que se dé el tiempo que necesite. Solo esa persona sabe lo que su animal significaba para él y sabe, pues, lo duro y lo doloroso que está siendo. Que sea respetuoso, que abra la mente a la vida después de la muerte. Como decíamos antes, el alma cuando fallece está todavía muy apegada, y es cierto que nuestros animales van a seguir a nuestro lado durante un tiempo, o sea, van a estar muy presentes en nuestra casa, entonces podemos hablar con ellos, podemos seguir teniendo esa relación, podemos estar atentos y abiertos a las señales que ellos nos van a mandar para saber reconocerlas. Podemos, yo creo que vivir el duelo de una forma un poco más positiva. No es lo mismo vivir la muerte como, bueno, ya está, aquí se ha acabado todo, esto es un punto y final, eso es muy, muy duro y muy doloroso, que vivir la muerte como un punto y aparte. Bueno, se ha acabado de momento, hemos llegado hasta aquí,
pero nuestra historia sigue y va a seguir. Podemos volver a encontrarnos en esta vida, podemos reencontrarnos después, pero vamos a volver a estar juntos, porque como decíamos al final, son almas igual que nosotros, van a ir al mismo sitio que nosotros, y si un animal ha sido muy especial para ti, pues seguramente sea de tu familia álmica, de tu grupo, entonces vais a seguir juntos muchas veces. Al final, las despedidas las hemos vivido muchas veces y hemos seguido reencontrándonos. Esta es solo una más de esas veces. Yo creo que vivirlo con esa serenidad, vivirlo con ese cambio de prisma, pues hace del duelo algo completamente diferente. ¿Doloroso? Sí, porque, como decíamos, el estuche, el vehículo que ha usado tu animal, verdaderamente ha muerto. Y no va a volver a ser exactamente como era, y ese duelo debemos de pasarlo, pero entender que no es un duelo total por todo lo que tu animal era, sino es un duelo por una parte de lo que era él. Laura Vidal, muchísimas gracias por todo y sobre todo por dar visibilidad al duelo animal. Gracias a ti, María, ha sido un placer enorme.